El maldito punto decimal no se quedaba quieto. Observé los números desfilando por mi pantalla, dígitos de pi extendiéndose como una serpiente cósmica, cada uno supuestamente representando las leyes inmutables del universo, solo que ya no eran inmutables, no más. Allí, escondido en lo profundo de la secuencia, mucho más allá de cualquier aplicación práctica, había una desviación. No un error de redondeo, ni una falla en el software, sino una incorrección fundamental. Un dígito mal colocado. Una pequeña grieta en los cimientos de la realidad. Todo comenzó, como suele pasar, con una pregunta demasiado estúpida para ser formulada. ¿Qué es pi en realidad, Julián? Franco, mi ex colega, ocasional oponente de ajedrez y lo más cercano que tenía a un confidente en esos días, lo había preguntado sobre una cerveza tibia. No como un acertijo filosófico, sino como una consulta genuina, casi infantil. Tenía ese brillo en los ojos, el que aparecía antes de lanzarse a una explicación de 10 minutos sobre algún principio criptográfico oscuro. Franco, ex criptógrafo del ejército, abordaba las matemáticas del universo como si fueran un mensaje codificado, y mientras observaba los números fluir ante mí, decidí seguir su enfoque. Antes del evento, antes de la muerte de 3 minutos, como los noticieros lo habían etiquetado tan dramáticamente, habría encogido los hombros ante la pregunta de Franco. Era un matemático teórico, cómodo en el reino de los conceptos abstractos. Las aplicaciones prácticas eran desordenadas, pero el evento había cambiado las cosas. Me había dado un propósito. O quizás, más exactamente, una obsesión aterradora. Los 10.080 segundos de muerte clínica compartidos, según estimaban, por el 65% del planeta, no habían sido aterradores en sí mismos. Desperté desplomado sobre mi teclado, sintiéndome más desorientado que otra cosa, como si saliera de un sueño que no podía recordar. Lo que me perseguía era lo que había sucedido durante esos 3 minutos. No la ausencia de algo, sino la presencia de algo. El velo, lo llamaban los que regresaron. Un vacío blanco sin límites, completamente desprovisto de características, excepto por la forma. No era una forma en ningún sentido convencional. Imaginen un teselado, un patrón geométrico, pero uno que cambiaba y se transformaba constantemente, existiendo en dimensiones más allá de mi comprensión. No era simplemente complejo, era matemáticamente inconsistente, como si las reglas del espacio mismo se estuvieran reescribiendo ante mis ojos. Eso era lo inquietante, mucho más perturbador que el breve olvido. Y luego, el mundo. Boulder seguía siendo Boulder. Las Flatirons aún sobresalían contra el cielo. El Pearl Street Mall seguía albergando su habitual variedad de artistas callejeros y boutiques caras, pero todo estaba fuera de lugar, silencioso. El bullicio habitual estaba apagado, reemplazado por una inquietud susurrante que se aferraba al aire como un sudario. Podías verlo en los ojos de los extraños, en las miradas desviadas, en el casi imperceptible retroceso, cuando alguien mencionaba el evento. La versión oficial, por supuesto, era que había sido algún tipo de evento neurológico masivo, una convulsión global sincronizada. Se está investigando. Hay apoyo psicológico disponible. Bla, bla, bla. El gobierno, predeciblemente, intentaba ponerle un freno a todo el asunto, canalizando información a través de canales aprobados, minimizando lo extraño. Pero los que regresaron, así nos llamábamos nosotros, los que habíamos vuelto, sabíamos mejor. Compartíamos la misma experiencia, el mismo recuerdo inquietante del velo, el mismo conocimiento. No todos, claro. Algunos simplemente estaban vacíos. Regresaron cambiados, vaciados. Otros, sin embargo, tenían cosas, habilidades, idiomas, premoniciones, cosas que no podían haber sabido antes. Franco, afortunadamente libre de esa particular marca de trauma global, simplemente siguió adelante,
aunque con una nueva conciencia de la fragilidad del mundo. Yo había estado siguiendo los informes, las anécdotas que filtraban en foros en línea y las conversaciones en los pasillos de la universidad. Seguía en licencia indefinida, que en lenguaje universitario significaba: esperamos que no te vuelvas loco mientras estés en nuestra nómina. Algunos de los que regresaron podían hablar sumerio de repente. Otros realizaban procedimientos quirúrgicos complejos sin entrenamiento previo. Las premoniciones vagas de eventos futuros, generalmente a corto plazo y a menudo malinterpretadas, eran casi comunes. Yo obtuve las matemáticas. Rastreé las líneas de ecuaciones garabateadas en la pizarra blanca que ahora dominaba una pared de mi pequeña oficina en casa. La habitación era un reflejo de mi enfoque singular. Papeles de investigación apilados sin orden en el escritorio, tazas de café vacías formando un anillo precario alrededor de mi laptop, los restos de un contenedor de comida para llevar a medio comer, añadiendo un aroma sutil a comida tailandesa rancia. Era una obsesión. Franco, que tenía un talento especial para explicar cosas complejas, dijo que yo estaba intentando ver una grieta en la simulación al observar números que solo existían dentro de la simulación, que nunca podría estar completamente fuera del sistema. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. La anomalía en pi no era solo una curiosidad, era un síntoma. Algo había cambiado fundamentalmente durante el evento, un realineamiento de la maquinaria cósmica. Y yo, armado con mis ecuaciones y un clúster de computación prestado de la universidad, estaba decidido a descubrir qué. Lo había intentado todo: ejecutar los cálculos en diferentes plataformas, usar distintos algoritmos, revisar mi código 1000 veces en busca de errores. La anomalía persistía. Era como intentar reparar una grieta en la estructura de un cristal. Cuanto más la manipulaba, más amenazaba con romperse todo. Entonces llegó el mensaje. Una sola línea de caracteres aparentemente aleatorios, dejada como comentario en un foro en línea especializado, donde había publicado una versión fuertemente editada de mis hallazgos. Al principio lo descarté. Spam, el equivalente digital de una llamada de broma. Pero algo me molestaba. Un patrón, quizás. Una estructura bajo el caos aparente. Fue entonces cuando llamé a Franco. Había venido, mirando fijamente la cadena de caracteres, con esa intensidad concentrada que lo hacía parecer un halcón divisando a su presa. Había pasado años descifrando códigos para el ejército, decodificando comunicaciones encriptadas, encontrando mensajes ocultos en ruido aparentemente aleatorio. «Es un cifrado, Julián», dijo después de un largo silencio. Su voz tranquila, pero firme. Muy encriptado, múltiples capas. Grado militar, probablemente. Y ahí estábamos. Yo, obsesionado con el punto decimal rebelde. Franco, estudiando la basura encriptada en su pantalla, con una cerveza medio vacía a su lado. Este cifrado se sentía como más que un simple acertijo matemático. «Necesitamos respuestas», dije, más para mí que para él. Franco levantó la vista con un destello en los ojos. «Conozco a alguien. Ex NSA. Todavía tiene oídos en el ambiente. Deberíamos visitarlo». No necesitó explicar más. Las implicaciones eran claras. Esto se estaba volviendo serio. «¿Listo para un viaje por la madriguera del conejo, Julián?», preguntó Franco, con una rara sonrisa en los labios mientras se ponía de pie. Ingresé en mi código de acceso, cerrando la conexión al clúster de computación de la universidad. Miré alrededor de mi oficina, ese refugio caótico de ecuaciones que eran tanto mi tormento como mi salvación. «Creo que ya estoy a mitad de camino, Franco», dije, siguiéndolo hacia afuera. Las luces de la calle proyectaban un resplandor cálido sobre el pavimento mientras caminábamos hacia mi Volvo golpeado pero confiable. El cifrado era una llave. Solo necesitábamos encontrar la cerradura que abría. El viaje a Morrison fue un estudio en tensión silenciosa.
Las estribaciones pasaban rodando, sus formas familiares de algún modo ominosas en el crepúsculo. Franco, normalmente un hombre de pocas palabras, incluso durante nuestras partidas de ajedrez, estaba aún más callado que de costumbre. Sus manos agarraban el volante con una firmeza que contradecía su calma aparente. Yo, por otro lado, era un revoltijo de energía nerviosa. El punto decimal mal colocado en pi aún ardía en mi mente. Un error tipográfico cósmico que amenazaba con desentrañar todo lo que creía saber. «No se espera», dijo Franco, rompiendo el silencio mientras nos acercábamos al desvío. «Se hace llamar David. No preguntes por su nombre real. Ya no lo usa». El nombre evocaba imágenes de un ermitaño arrugado, un oráculo digital viviendo fuera de la red. La realidad, al llegar a una casa ranch sin pretensiones, era algo diferente. La casa era moderna, de líneas limpias, con paneles solares brillando en el techo. Un jardín bien cuidado, sorprendentemente frondoso para el clima de Colorado, flanqueaba el camino de entrada. No había señales visibles de seguridad high-tech, ni cercas, ni cámaras. Solo una sensación de aislamiento. David mismo era más joven de lo que había imaginado, quizás de unos 50 y tantos, con una complexión delgada y una barba entrecana, cuidadosamente recortada. Sus ojos, sin embargo, tenían el peso de alguien mucho mayor. Eran de un azul penetrante, agudos e inteligentes, y parecían verme directamente a través de mí. Vestía jeans y una camiseta lisa de color oscuro, el uniforme de alguien que valoraba la practicidad sobre las apariencias. Nos recibió con un gesto cortante, guiándonos adentro sin una palabra. El interior de la casa era espartano pero cómodo, muebles minimalistas, un escritorio grande y ordenado, paredes llenas de estanterías repletas de todo, desde textos matemáticos hasta literatura clásica. No había pantallas, ni tecnología obvia, excepto por una única terminal de computadora anticuada, escondida en un rincón. Parecía algo sacado de un museo de la Guerra Fría. «Franco me dice que eres matemático», dijo David, su voz sorprendentemente suave, casi gentil. «Y que te has topado con algo interesante». Hesité, mirando a Franco. Me dio un leve asentimiento, un gesto de tranquilidad. Saqué mi laptop, abrí el archivo con la anomalía en pi y expliqué mis hallazgos, mi voz temblando levemente a pesar de mis esfuerzos por sonar seguro. Detallé la desviación, las verificaciones rigurosas que había realizado, la conclusión ineludible de que algo estaba fundamentalmente mal con la estructura de la realidad. David escuchó atentamente. No interrumpió, no descartó mis hallazgos. No ofreció las habituales frases vacías sobre histeria masiva o distorsiones cognitivas que había escuchado de algunos de mis ex-colegas. Cuando terminé, se recostó en su silla con una expresión pensativa. «Estás viendo las costuras, Dr. Corr», dijo finalmente. «Los lugares donde la simulación no termina de sostenerse». La palabra simulación quedó flotando en el aire. No era una pregunta, sino una afirmación. «Tú sabes de esto». David esbozó una leve sonrisa con un dejo de tristeza en los ojos. «Sé de ello. He visto destellos. Pasé años mapeando el paisaje digital, trazando las corrientes de información. Vi anomalías, patrones que no deberían existir, cosas que desafiaban las leyes de la física, las leyes de la lógica. El evento», intervino Franco, «amplificó esas anomalías, ¿verdad?». David asintió. «Fue una prueba de estrés, de algún modo, un fallo catastrófico breve del sistema. Reveló la arquitectura subyacente, aunque fuera brevemente, y dejó residuo, los que regresaron. Tú eres un cartógrafo de la ausencia, Dr. Corr. Estás mapeando el vacío, el espacio entre el código». Señaló hacia la antigua terminal en el rincón. «Esa máquina», dijo, «está conectada a una red».
No a Internet, ni a nada que reconocieras. Es una puerta trasera, de algún modo. Una forma de acceder al flujo de datos crudo, al código subyacente de la simulación. Miré fijamente la terminal. Era una reliquia, un dinosaurio de la tecnología. Y sin embargo, contenía la clave, potencialmente, para entenderlo todo. ¿Puedes descifrar esto?, pregunté, entregándole a David una impresión del mensaje encriptado que había recibido. David tomó la hoja, sus ojos escaneando la cadena de caracteres. No usó la computadora. Simplemente la miró, como si estuviera descifrando el código directamente con su mente, evitando la necesidad de cualquier interfaz tecnológico. Después de varios minutos de silencio tenso, levantó la vista. Es una coordenada, dijo. Una ubicación dentro de la simulación. ¿Qué tipo de ubicación?, preguntó Franco, inclinándose hacia adelante. Una cámara de prueba, creo, respondió David. Un lugar donde el sistema es monitoreado, ajustado. ¿Podemos llegar allí?, pregunté, mi voz elevándose con emoción y temor. ¿Podemos verlo? Es arriesgado, Dr. Core. Extremadamente arriesgado. Al sistema no le gusta ser observado. Tiene defensas. Describió sus teorías sobre cómo uno podría viajar a esa coordenada. No habló de su pasado, ni explicó cómo sabía estas cosas. Simplemente las afirmó. Tú lo has hecho, dijo Franco. David miró hacia abajo, a sus manos. He tocado los bordes. He visto cosas que no pueden ser vistas. Necesito verlo, David. Dije, mi voz firme. Necesito entender. David me miró. Sus ojos azules llenos de reconocimiento. Un entendimiento compartido de la carga del conocimiento prohibido. Muy bien, Dr. Core. Te mostraré el camino. Pero te advierto, una vez que cruces ese umbral, no hay garantía de que regreses igual. Se volvió hacia la terminal antigua, sus dedos flotando sobre el teclado. David activó la terminal antigua, ingresando datos a la vieja máquina. Líneas de código críptico y desconocido desfilaron por la pantalla monocromática verde. Era un lenguaje que no reconocía, un nivel de programación más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado. Era como observar a un tejedor maestro en un telar, creando una red de realidad digital. Esto no es solo código, murmuré, fascinado. Es estructura. El marco mismo. David asintió sin mirar. Es el lenguaje de los antiguos, dijo, los que construyeron este lugar. La palabra antiguos quedó suspendida en el aire. Una cosa era sospechar una realidad simulada. Otra era considerar a los seres las entidades responsables de su creación. Mi mente luchaba por asimilar el concepto, la escala monumental de tal empeño. ¿Cómo funciona, David? Transporte. David hizo una pausa, sus dedos descansando sobre el teclado. No es transporte físico, Dr. Core, aclaró. Es una redirección, un cambio en la percepción. Básicamente, estamos cambiando nuestra ubicación designada dentro de la simulación, moviendo nuestra conciencia a un lugar diferente dentro del flujo de datos. Explicó que la terminal no estaba alterando directamente el código de la simulación, sino explotando caminos existentes, puertas traseras ocultas y funciones inactivas dentro del sistema. Era como usar un truco en un videojuego, solo que en lugar de ganar vidas infinitas, estábamos accediendo a un nivel oculto, una sala de desarrolladores donde las reglas del juego quedaban al descubierto. La computadora antigua ha sido modificada, reconstruida muchas veces. La coordenada en el mensaje, continuó Davides, una dirección específica, un punto dentro de la arquitectura de la simulación donde el sistema es vulnerable. Es donde ocurren los procesos de monitoreo y ajuste. Piensen en ello como una sala de control, o quizás como una granja de servidores para la realidad misma. La idea de acceder a tal lugar
de ver la maquinaria de nuestra existencia expuesta. Era a la vez electrizante y aterradora. ¿Y las defensas?, pregunté, recordando la advertencia de David. El sistema es autoconsciente, hasta cierto punto, explicó David. Tiene mecanismos para detectar y neutralizar anomalías, amenazas a su estabilidad. Piensen en ello como un sistema inmunológico, o quizás un firewall. Puede manifestarse de varias maneras: distorsiones en la percepción, manipulación de la entrada sensorial, incluso consecuencias físicas directas. ¿Así que podríamos ser eliminados?, preguntó Franco, su voz sorprendentemente calmada. David esbozó una sonrisa sombría. Eliminado es un término simplista, pero sí, esencialmente. Nuestra conciencia podría ser desmontada, reintegrada al sistema, o simplemente perderse. Respiré hondo, intentando calmar la marea creciente de miedo. Miré a Franco, su rostro estoico y decidido. «Estoy listo», dije. David ingresó una secuencia final de comandos. El código en la pantalla parpadeó rápidamente. Los bordes de la habitación se suavizaron. Las líneas nítidas de las estanterías y el escritorio se difuminaron, como si se vieran a través de un lente deformado. No era una distorsión dramática, sino un doblamiento sutil de la realidad, un precursor visual del caos por venir. «Prepárense», dijo David. «Será desorientador. El mundo se disolvió, no en un destello de luz o una explosión dramática, sino en un lento y gradual desenredarse». Los objetos en la oficina de David, las estanterías, el escritorio, la terminal antigua, perdieron su solidez, su nitidez de detalle. Se volvieron borrosos, indistintos, como una acuarela dejada bajo la lluvia. Los colores cambiaron, transformándose en tonalidades antinaturales. Luego, vino una ausencia completa de entrada sensorial. Era como estar suspendido en un vacío. La experiencia más profundamente aislante que podía imaginar. No era más que un punto de conciencia. Una mente incorpórea a la deriva en un mar de nada. Entonces, lentamente, gradualmente, algo comenzó a coalescer. Al principio, era solo una luz distante en el vacío infinito. Luego creció, expandiéndose, tomando forma. Era la arquitectura. No era una estructura física, no en ningún sentido convencional. Era una red de nodos interconectados, brillando con luz y energía. Se parecía a una red neuronal, un cerebro colosal, pero construido a una escala masiva. Líneas de luz transportando los datos de civilizaciones enteras, sus historias, sus pensamientos, su misma existencia, fluían entre nodos que brillaban con la complejidad de 1 billón de universos interconectados. Podía ver los patrones, las matemáticas subyacentes. El punto decimal mal colocado en pi, la anomalía que me había traído aquí, era un pequeño defecto, una ondulación en este vasto océano de código. Y podía ver otros defectos, otras inconsistencias esparcidas por toda la arquitectura. Pero no era solo una red de datos, era dinámica, adaptándose constantemente, corrigiéndose, refinándose. Y podía sentir la presencia de algo más, algo poderoso, al acecho dentro de la arquitectura. Era el mecanismo de autopreservación, el firewall del que David había hablado. Era reactivo a nuestra presencia, a nuestra intrusión. «Nos están observando», dije, mi voz un pensamiento, una proyección de conciencia. No necesitaba hablar. Estábamos conectados, nuestras mentes unidas, en este reino digital. «Lo sé», respondió Franco, su pensamiento igual de claro. «Concéntrate. Necesitamos encontrar la sala de control, el centro de monitoreo». Estábamos cerca, podía sentirlo. Estábamos al borde de descubrir la verdad, la realidad detrás de la ilusión. Pero cuanto más nos acercábamos, más peligroso se volvía. La arquitectura se cerraba, el firewall
apretando su agarre. La pregunta era, ¿podríamos encontrar lo que buscábamos antes de que el sistema nos encontrara a nosotros? Navegar por la arquitectura era como nadar a través de un mar de luz e información. Flujos de datos fluían a nuestro alrededor, cada uno un universo de experiencia conteniendo vidas vividas y no vividas. La escala era abrumadora, aplastante. Me sentía como una hormiga, intentando comprender el funcionamiento de una supercomputadora. Franco nos mantuvo enfocados. David dijo que era una cámara de prueba, un centro de monitoreo. Busquen patrones, anomalías, cualquier cosa que destaque del ruido de fondo. El ruido de fondo era el constante murmullo de la simulación. Los miles de millones de vidas desempeñando sus roles. Era una multitud de pensamientos, emociones, experiencias, todos fluyendo a través de la intrincada red de la arquitectura. Pero en medio de este caos, comencé a discernir un orden sutil, un patrón que resonaba con las coordenadas que David había extraído. Allí, dije, dirigiendo nuestra conciencia hacia una región de mayor actividad. Es como un nexo, un punto de convergencia. Al acercarnos, la arquitectura cambió, reconfigurándose. Los flujos de datos se intensificaron, arremolinándose a nuestro alrededor como un vórtice. La sensación de ser observados, de ser escrutados, se hizo más fuerte. El firewall estaba activo, probándonos, intentando aislarnos, a separar el vínculo entre Franco y yo. Aguanta, resonó el pensamiento de Franco, un ancla firme en el caos giratorio. No dejes que nos separe. Llegamos al nexo. No era una habitación, no en ningún sentido físico, sino una zona de realidad intensificada. Los flujos de datos aquí eran más claros, más definidos, formando patrones reconocibles, imágenes e incluso voces. Era como un panel de control, una estación de monitoreo, donde los parámetros de la simulación podían ser observados y, presumiblemente, ajustados. Vi la Tierra, representada con detalle intrincado, una esfera suspendida en el vacío digital. Podía acercarme, enfocándome en ubicaciones específicas, individuos específicos. Vi mi apartamento en Boulder, mi oficina desordenada, la pizarra blanca cubierta de ecuaciones. Vi a Franco de vuelta en la casa de David, su cuerpo físico inmóvil frente a la terminal antigua, su conciencia vinculada a la mía. Pero había algo más, algo observando. No el firewall, no las defensas automáticas del sistema, sino algo más consciente. No era una presencia física, sino una sensación de conciencia, una inteligencia vasta e indiferente observando la simulación. Los antiguos, dije. La palabra una realización silenciosa. No eran malévolos, no en el sentido que normalmente entendemos. No eran dioses, ni demonios, ni señores alienígenas. Eran científicos, investigadores, observadores. Nosotros éramos su experimento, sus sujetos en un vasto estudio cósmico sobre la conciencia y el libre albedrío. La realización me golpeó. El evento, la muerte de 3 minutos, no había sido un accidente. Había sido una intervención deliberada, una prueba. Querían ver cómo reaccionaría una porción estadísticamente significativa de la humanidad ante una experiencia compartida de casi muerte profunda e inexplicable. Y el potencial de cuestionamiento existencial que desencadenaría. No se trataba de revelar la verdad de la simulación, sino de observar los efectos en cadena de una incertidumbre generalizada y la búsqueda de significado. Vi los datos fluyendo desde la Tierra, las métricas de esas reacciones, el miedo, la confusión, la negación y los intentos, a menudo mal dirigidos, de comprensión. Vi el aumento en teorías conspirativas, los sutiles cambios en el orden social, el auge en la indagación filosófica y religiosa, todo reacciones a lo inexplicado. Y vi mi propio flujo de datos, mis ecuaciones,
mis intentos únicos de entender la estructura subyacente de la simulación, marcados como una anomalía, un punto de interés significativo, porque estaba yendo más allá de los parámetros previstos de la prueba. Nos están estudiando, dije, mi pensamiento lleno de asombro y terror. Observan cómo respondemos a lo inexplicado. ¿Y qué hacen con esa información?, preguntó Franco. ¿Cuál es el objetivo final? No lo sabía. No veía un propósito claro, ningún gran diseño más allá del acto de observación mismo. Los antiguos no estaban interesados en controlarnos, en manipular nuestro destino. Simplemente estaban observando, aprendiendo, pero el acto de observación, me di cuenta, era en sí mismo una forma de interacción. Mi conciencia de ser observado, mis intentos de entender la simulación, estaban alterando el experimento, cambiando los parámetros. Ya no era un sujeto pasivo. Me había convertido en un participante activo, moldeando sin intención la realidad que intentaba entender. De repente, la arquitectura cambió de nuevo, esta vez violentamente. El firewall se intensificó, enfocando su atención en nosotros con precisión láser. Los flujos de datos se volvieron erráticos, amenazando con abrumar nuestra conciencia. Hemos sido comprometidos. Ya no éramos solo observadores, éramos anomalías, amenazas a la estabilidad del sistema. El firewall se cerraba, intentando neutralizarnos, borrar nuestra presencia de la arquitectura. Podía sentir mi conciencia fracturándose, el vínculo con Franco debilitándose. David, envié el pensamiento. Una súplica desesperada. Sácanos. La disolución fue abrupta, aterradoramente así. Un momento estaba inmerso en la arquitectura, luchando contra el embate del firewall. Al siguiente, jadeaba por aire, mi cuerpo físico convulsionando de vuelta en la casa ranch de David. Me dolía la cabeza, mi visión nadaba y sentía una profunda desorientación, como si mi mente hubiera sido arrancada de una realidad y arrojada a otra. Franco estaba a mi lado, su rostro pálido pero compuesto. Me ayudó a sentarme, ofreciéndome un vaso de agua. ¿Estás bien, Julián? Tomé un sorbo tembloroso, el agua fría anclándome de vuelta al mundo físico. Creo que sí, logré decir. ¿Qué pasó? David nos sacó, explicó Franco, justo a tiempo. Estabas desvaneciéndote, perdiendo cohesión. David estaba junto a la terminal antigua. Parecía exhausto, las líneas de su rostro más marcadas que antes. El sistema es adaptable, dijo. Aprende, anticipa. Se vuelve más eficiente neutralizando amenazas. Miré alrededor de la habitación. El mundo se sentía diferente, más nítido, más real, y sin embargo, simultáneamente más frágil, más contingente. El conocimiento de la arquitectura, de los observadores, había alterado irrevocablemente mi percepción. No nos controlan, dije, la realización aún resonando en mi mente. Solo nos observan. David asintió. La observación es su propósito. La simulación es un experimento, un vasto estudio en curso sobre la conciencia. El libre albedrío. El evento fue un catalizador, una perturbación deliberada para ver cómo reaccionaríamos. ¿Pero por qué?, preguntó Franco, la misma pregunta con la que había luchado en la arquitectura. ¿Cuál es el punto de todo esto? David negó con la cabeza. No lo sé. He visto la maquinaria, el marco, pero no he visto el plano. No sé el objetivo final de los antiguos. Quizás no hay uno. Quizás simplemente están impulsados por la curiosidad, por el mismo deseo de entendimiento que nos impulsa a nosotros. Las implicaciones eran profundas. Vivíamos en una realidad construida, un experimento cuidadosamente elaborado. Pero no éramos títeres. Teníamos libre albedrío, agencia, la capacidad de tomar decisiones, incluso de desafiar la misma naturaleza de nuestra existencia. Los antiguos observaban esas elecciones.
Estudiaban las propiedades emergentes de la conciencia, pero no dictaban el resultado. Pero cambiamos las cosas, dije, recordando el aumento del firewall, la reacción del sistema a nuestra intrusión. Nuestra conciencia, nuestras observaciones, alteraron el experimento. Sí, concordó David. Te convertiste en una variable, una anomalía. Introdujiste un elemento de impredictibilidad. Por eso el sistema reaccionó tan fuerte. No se trata solo de preservar su estabilidad, sino de mantener la integridad del experimento. El mensaje encriptado, las coordenadas, el viaje a la arquitectura, todo había sido una consecuencia de mi observación inicial. El punto decimal mal colocado en pi. Mi curiosidad, mi impulso por entender, había desencadenado sin querer una cascada de eventos, exponiéndome a la realidad subyacente y, a su vez, alterando esa realidad misma. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó Franco. Lo miré a él, luego a David. No tenía una respuesta clara. No podía volver a mi vida anterior, a la cómoda ignorancia del mundo previo al evento. El conocimiento que había ganado, el vistazo de la arquitectura, me había cambiado irrevocablemente. Pero tampoco podía simplemente continuar mi investigación, mis intentos de desentrañar los secretos de la simulación. El sistema estaba al tanto de mí ahora, y cualquier interacción directa adicional probablemente sería catastrófica. Nos adaptamos, dije finalmente. Aprendemos a vivir con el conocimiento, con la incertidumbre. No era una gran solución, una heroica desafío a los antiguos. Era una aceptación tranquila, un reconocimiento de limitaciones, pero también de nuestra agencia. Éramos parte del experimento, pero también individuos con nuestros propios pensamientos, emociones, capacidad para el significado. David asintió. La simulación es un sistema autocorrector. Se adaptará a tu presencia, a tu conocimiento. Recalibrará. La pregunta es, ¿cómo recalibrarás tú? Comenzó a apagar la vieja máquina, el resplandor de la pantalla desvaneciéndose. La conexión a la arquitectura se cortó, al menos por ahora. La habitación volvió a su estado previo de aislamiento silencioso. La única evidencia de nuestro viaje, la tensión persistente en el aire, el conocimiento compartido que pesaba fuertemente en nuestras mentes. Salí de la casa de David con Franco, el cielo de Colorado, una extensión vasta e indiferente sobre nosotros. El mundo se veía igual, pero mi percepción de él había sido alterada fundamentalmente. Ya no era simplemente un matemático, un buscador de verdades abstractas. Era un participante en un experimento cósmico, un observador de los observadores, un elemento consciente dentro de una realidad manufacturada. El punto decimal en pi, la anomalía aparentemente insignificante, me había llevado al borde de la existencia, a la misma arquitectura de la ausencia. Y en esa ausencia había encontrado un nuevo tipo de significado, un entendimiento frágil y contingente de mi lugar en el universo. Un universo que era a la vez más y menos de lo que jamás había imaginado. El resto del infinito, la parte más allá de las ecuaciones pulcramente definidas, era donde vivía ahora. Y sabía, con una certeza escalofriante, que la observación iba en ambos sentidos.